¿Es posible que una de las figuras más poderosas de la historia de Egipto haya estado rodeada de engaños? Desde los misteriosos jeroglíficos hasta las gigantescas pirámides, Egipto ha fascinado al mundo entero. Pero, lo que no te han contado es que muchas de las historias sobre los faraones, y en especial sobre Ramsés II, podrían estar distorsionadas o incluso manipuladas. En los próximos minutos, te llevaré a través de un viaje por los mitos y las revelaciones que rodean a esta legendaria figura. Prepárate para descubrir la verdad detrás de la imagen de invencible guerrero que se ha proyectado durante siglos. Ramsés II, conocido también como Ramsés el Grande, fue uno de los faraones más destacados de Egipto, y su nombre ha quedado grabado a fuego en la historia. Gobernó durante 66 años, desde el 1279 hasta el 1213 a.C., y su reinado estuvo marcado por una gran expansión territorial, una férrea defensa del imperio y, por supuesto, por su imponente legado en monumentos, templos y estatuas. Los egipcios lo adoraban como un dios viviente, y su figura fue glorificada en innumerables relatos y representaciones artísticas. El famoso templo de Abu Simbel, con sus colosales estatuas, es solo uno de los muchos ejemplos de la grandeza de su reinado. Además, la famosa batalla de Cadés, librada contra los hititas, es recordada como uno de los eventos más trascendentales de su época. Aunque la verdadera historia detrás de esa batalla es mucho más compleja de lo que nos han contado. En 1881, una expedición arqueológica descubrió la momia de Ramsés II en un valle de Egipto, y su hallazgo causó sensación en todo el mundo. La figura del gran faraón fue restaurada para ser exhibida, mostrando a un hombre de casi 90 años al momento de su muerte. Sin embargo, lo que se ocultó durante décadas fue el detalle que, al ser examinada con más detalle, su momia reveló un aspecto insólito. ¿Qué tan invencible era realmente Ramsés II? Los estudios de su cuerpo revelaron que, a pesar de su imponente estatus, sufría de una salud deteriorada. Su dentadura, por ejemplo, estaba en un estado lamentable. Muchos de sus dientes estaban rotos o ausentes, y las encías parecían desgastadas por años de dolor. Esta no era la imagen de un hombre inmortal, sino de un ser humano que padeció problemas dentales severos, lo que nos muestra que incluso los grandes guerreros tienen vulnerabilidades. ¿Por qué los antiguos egipcios, y especialmente los sacerdotes y gobernantes, decidieron construir una imagen tan gloriosa de Ramsés II? La respuesta tiene que ver con el culto a la inmortalidad que definió a Egipto durante milenios. Los faraones eran considerados dioses vivientes, pero esta divinidad era una construcción política y cultural. Su imagen debía permanecer intacta, incluso cuando la realidad de sus vidas era mucho más humana. A lo largo de la historia, los relatos de los faraones han sido adornados con elementos de heroísmo y divinidad para perpetuar el poder. En el caso de Ramsés II, sus hazañas en la batalla de Cadés, por ejemplo, fueron distorsionadas para presentar la victoria como un triunfo total sobre los hititas. Sin embargo, los registros históricos sugieren que la batalla fue más bien un empate, y que la posterior victoria egipcia fue producto de una hábil manipulación de la narrativa. Más allá de su famosa batalla, Ramsés II también padeció enfermedades y sufrió en su cuerpo. Además de sus problemas dentales, su momia mostró signos de artritis severa, lo que indica que sufrió de dolores crónicos en sus últimos años. Aunque fue un faraón que construyó monumentos grandiosos y luchó valientemente, también vivió la realidad de un hombre que envejece, se enferma y enfrenta la muerte. Lo más intrigante de su caso es la ironía de su vida, un hombre que fue exaltado como un dios viviente, pero que al final de su existencia, se convirtió en un reflejo de la fragilidad humana. Esta dualidad entre su imagen como un semidios y su verdadera naturaleza humana nos hace cuestionar cuántos otros faraones compartieron la misma contradicción. Hoy en día, el legado de Ramsés II sigue siendo un símbolo de poder y gloria. Sin embargo, al conocer los detalles más personales de su vida, entendemos que su grandeza no solo proviene de su habilidad para guerrear o de su destreza política, sino también de su capacidad para sobreponerse a sus propios límites humanos.
La historia de Ramsés es un recordatorio de que incluso las figuras más grandes están marcadas por la fragilidad humana. A medida que desentrañamos las capas de mito y realidad que han rodeado a este faraón, nos damos cuenta de que la verdadera historia de Egipto no es solo la de sus monumentos y victorias, sino también la de sus luchas, sus debilidades y sus complejidades como seres humanos. Ramsés II, el faraón glorificado, el dios viviente, nos deja un legado que no solo está tallado en piedra, sino también en los huesos y dientes de su propia momia. Y al mirar más de cerca, descubrimos que detrás de la grandeza hay un ser humano con sus propios miedos, dolor y vulnerabilidades. La historia de Ramsés II, más que un simple relato de conquista y poder, es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente significa ser inmortal.